Evangelio y reflexión del lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento se toma de Mateo 21, del 23 al 27. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les respondió: entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como en tantas oportunidades se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, con preguntas que de algún modo intentaban hacerlo caer en una trampa, o deslegitimarlo, o expresaban desconfianza, duda, incredulidad hacia su persona. Ellos, sacerdotes, ancianos del pueblo, tenían autoridad. ¿Y quién era él? ¿Qué hacía Jesús? ¿Por qué actuaba como si fuera un profeta, o un escriba, o un doctor de la ley, o un sacerdote, si él no pertenecía a ninguno de estos grupos? Les molesta el modo, la manera, la intensidad, la claridad con que ejerce su magisterio, con que actúa, con que se mueve. Y el Señor, ante la pregunta de ellos, como tantas otras veces, los desconcierta con otra pregunta. Es una técnica utilizada bastante por Jesús. No es que al Señor le molesten las preguntas, pero ciertamente hay preguntas bien intencionadas y preguntas mal intencionadas. Hay preguntas que expresan verdaderamente el anhelo de aprender, que provienen de un corazón deseoso de escuchar, y otras, en cambio, que son preguntas de juicio. Aquí también podemos encontrar una enseñanza valiosa para nuestra vida. A Dios no le molestan nuestras preguntas, pero una cosa es presentarnos ante Él con la sencillez de niños, con la humildad de sabernos hijos, con la fe y la confianza de creer que Él nos ama. Y otra cosa es la actitud del que cuestiona, del que se revela, del que de antemano ya parece no aceptar. Son actitudes completamente distintas. Ante las preguntas que nosotros le hacemos al Señor, también a veces el Señor nos responde con otras preguntas. Qué importante es también saber escucharlas. Pero sobre todo, querido amigo, quisiera que hoy también te detengas a meditar en la autoridad de Jesús. Jesús es la suprema autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios. Y además, porque es el Santo de Dios. En toda su vida, en toda su persona, pensamientos, actitudes, palabras, existía una coherencia absoluta. Jesús detenta entonces una autoridad de origen, porque es el Creador, porque es el Hijo de Dios, porque es eterno, porque todo fue hecho por Él y para Él, pero también una autoridad moral, porque en su vida resplandece previamente aquello que enseñará. ¿Consideras así a Jesús? ¿Es para vos Jesús la suprema autoridad? ¿Es la palabra de Cristo el criterio decisivo que determina y establece, que revela lo que es bueno, lo que es malo? ¿O tal vez para vos hay otras autoridades más importantes? Tal vez para vos hay otras opiniones, otras doctrinas, otras personas más importantes que Jesús.
¿A quién seguís vos? ¿Lo seguís auténticamente a Jesús? ¿O tus simpatías, tus preferencias, a veces tienen otros destinatarios, a quienes valorás y escuchás y obedecés más que a Jesús? Reconocer la autoridad de Jesús significa dejar todo otro seguimiento humano, incluso en el ámbito de la fe religiosa, siempre por detrás de Jesús. Nunca confundir a Dios con los hombres. Que el Señor nos conceda a todos hoy convencernos, aceptar con gozo, con gratitud, su palabra, reconocer su autoridad, hoy y siempre, y hacer resplandecer en nuestra vida también esa palabra. Que también nosotros podamos, en cierto modo, vivir con esa coherencia que le da una autoridad importante ante los demás. Si nuestros hermanos nos ven así, coherentes, con unidad de vida, también para ellos podremos ser una luz, un testimonio, un camino. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.